El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las Las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia. Bueno, nuevamente estamos en este bello programa que se llama El Evangelio Cambia. Saludo ameno a usted, querido compatriota, querido televidente, que nos ve por este prestigioso canal. Hoy nos acompaña, como siempre, un invitado especial. Se llama el Espíritu Santo, un oyente silencioso desde este lugar para llevar a ustedes el mensaje de la palabra, el mensaje de vida, el mensaje de salvación. Prepare su corazón porque hoy el Dios vivo, el Dios eterno, el Dios que se hizo hombre y vino a la tierra, que se fue en gloria pero envió su Espíritu Santo, va a hablar a su vida, va a tocar su corazón. Tengo en tema San Lucas, capítulo 4, versículo 16. Dice lo siguiente, la historia sagrada. Vino a Nazaret, habla de Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. ¿Qué fue lo que halló el Señor? ¿Y qué era lo que estaba escrito? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, allí en Nazaret, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Hasta aquí la palabra del Señor, que Él ayude a sembrar en cada corazón. Cosas reveladas hay aquí, muchas. Es el cumplimiento de una profecía grandiosa, cuando el Espíritu Santo está sobre una persona. La persona lee la Escritura y la entiende. Cuando el Espíritu Santo está sobre una persona, como explicó acá el Señor, puede predicar la palabra, como es el Evangelio, las buenas nuevas a los pobres, a los que no tienen a Cristo. Puede el Espíritu Santo, puede una persona, cuando tiene el Espíritu Santo, sanar a los quebrantados de corazón. Es una obra del Espíritu Santo. Si yo le quisiese poner un título a esta prédica, yo le diría, cuando usted y yo tengamos al Espíritu Santo. Yo ya lo tengo, usted lo tiene, querido televidente. Es sencillo llegar a Cristo. Ponga atención, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando yo tengo el Espíritu Santo, puedo pregonar libertad a los cautivos, puedo hablar de liberación, puedo hablar de guerra espiritual, puedo enfrentarme con el mismo enemigo
Cuando tengo al Espíritu Santo, ocurre lo que ocurrió con el famoso Saulo de Tarso. Viene y le da vista a un ciego espiritual. Se le caen los velos, las telas, las escamas espirituales. Cuando yo tengo al Espíritu Santo, puedo hablar a través de Él para libertar a los oprimidos. Y aquí hago un paréntesis revelativo. El enemigo llamado diablo opera de dos formas. Una es de la manera tentativa, opresión, oprimir, tentar, y la otra es de manera posesiva. Hay que saber por dónde él ataca. Se nos ha olvidado, queridos compatriotas, que si en un país, en un departamento, se crea una policía, una fuerza, una policía nacional, es para salvaguardar vidas, bienes, honra. Se crea un ejército militar para guardar una soberanía en una nación. Se crea una fuerza aérea para guardar los aires. Se crea una fuerza marina para cuidar los mares. El pueblo del Señor, la iglesia cristiana, está creada para pelear con el diablo, contra potestades, principados, huestes y gobernadores de las tinieblas de este siglo. Cuando yo tengo al Espíritu Santo, tengo la unción y tengo el poder. Cuando el Espíritu Santo está sobre mí, miren eso, puedo ir a cualquier criatura, en cualquier medio, una radio o un medio audiovisual, una plaza pública, predicar a Cristo, como lo hacía la iglesia primitiva. Dios sabe lo que el ser humano necesita, querido televidente, ¿cierto? Dios en su perfección sabe que la humanidad necesita un Salvador. Usted lo necesita, querido televidente. Yo ya lo tengo. Yo ya lo acepté por fe en mi corazón. Crece cada día ese ser llamado Jesucristo. Dios en su perfección sabe lo que tú necesitas. Si el mundo cambiara, teniendo casa, teniendo propiedades, Dios había enviado a un contador público del cielo. Dios en su perfección sabe lo que usted y yo necesitamos. Si Dios en su perfección sabe que el hombre necesita cambio y que lo hace por el dinero, hubiera mandado un contador público, por ejemplo. Pero no fue así. Dios envió a su único Hijo para todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Dios sabe quién le ama de verdad y quién le glorificará luego de un milagro. Ahí estaba hablando del famoso capitán general sirio llamado Naamán. ¿Sabe por quién se limpió él? A pesar de que como que se puso de mal genio cuando el profeta Eliseo le dijo que tenía que zambullirse 7 veces en el Jordán, él se limpió por la fe de una criada hebrea que trabajaba en su casa. Fue quien le dio el consejo. Dios sabía que esa criada le iba a glorificar. ¿A glorificar a quién? Pues al Señor, al Dios eterno. Dice que no hizo el milagro en su propio pueblo, en Nazaret. Lo hizo en otros lugares, lo hizo en Capernaum. ¿Por qué no lo hizo? Porque quizá, y muchas veces, en el corazón de la gente hay incredulidad. Lo hizo en otro lugar y no lo hizo en su propio pueblo. Lo hizo, ya lo repito, ya lo había dicho, a un sirio. Dios sabe quién predica cómo es su evangelio. Dios lo sabe. Por eso Él permite estos espacios. Se cumple aún la palabra que dice que Él hará de los vientos sus mensajeros. Hoy día se predica por todos los medios, por el internet, por la televisión, por las emisoras, por los periódicos, etcétera. Se predica el evangelio de Cristo. Dios sabe quién le valora, por eso pone su Espíritu Santo, por eso es. No lo hizo con los leprosos de su pueblo, lo hizo con otro que no era ni siquiera del pueblo de Israel. ¿Sabe quién era Naamán? Un pagano, un sirio,
ejército componente, un general del ejército sirio. Si hubieran tenido en ese momento el Espíritu Santo, no se habían llenado de ira. Mire esto tan revelativo que dice el verso 28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga, está el Señor en una sinagoga en Nazaret, un día de reposo, se llenaron de ira. Es algo así como aplicarlo a que hoy día llegue una persona a una iglesia llena del Espíritu Santo con un mensaje sagrado, con un mensaje revelativo y nadie es convertido. Si ellos hubieran tenido el Espíritu Santo, la sinagoga llena, incluyendo sus directivos, sus administrativos, todo el mundo hubiera alabado a Dios. La necesidad de tener su Espíritu Santo. Sigue diciendo la palabra del Señor: cuando tenemos al Espíritu Santo podemos entrar donde sea, podemos llegar a la persona que sea y hablarle del Evangelio. Querido televidente, el tiempo se nos va. Lo invito a que de lunes a viernes, incluyendo los fines de semana, nos vea por este canal. Lo invitamos a esta iglesia, Discípulos de Cristo, a sus reuniones los días miércoles 7 de la noche, días domingos a las 8 de la mañana, día sábado los poderosos ayunos. Aquí el Señor le tiene una palabra revelada. Aquí el Señor le tiene el mejor regalo que puede recibir un ser humano: el mensaje de salvación que tocará su corazón, le dará la revelación, iluminará su vida, su corazón, su alma, su espíritu, y se convertirá de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Se convertirá de los ídolos mudos al Dios vivo. Los dejo entonces en compañía de ese que te llevó el mensaje a tu corazón. Ábreselo. Él está a la puerta llamando. Se llama el Espíritu Santo de Dios. Dios los bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia realidades. Cambia circunstancias. El Evangelio cambia. cambia las vidas Para bien. y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza, y la convierte en gozo. cambia las familias, comunidades. Está cambiando nuestra nación. el Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia.